Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro módulo de cálculos, ¿verdad? Que hoy vamos a tener un invitado especial. Desde ya agradezco a todos la presencia y el estar con nosotros en este día, en la mañana, y aprender un poquito más, cada día más, para irnos preparando para el examen de certificación. Les recuerda las reglas de la conferencia, ¿verdad? Que por favor mantengan su audio y su cámara apagada. Cualquier duda o pregunta la pueden poner en el chat y al finalizar la conferencia la vamos a contestar. En caso fuera mucho tiempo el que nos llevamos en la conferencia, se enviarán en PDF. Les recuerdo que todas las presentaciones están en la plataforma de YouTube, así que pueden volver a verlas cuando ustedes deseen y verlas cuantas veces ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, sin más, agradezco nuevamente su presencia el día de hoy, que nos estén acompañando y les envío un saludo fraterno y un abrazo fraterno. Y pues entonces hoy tengo a una persona muy importante, un invitado muy especial, que es el doctor Víctor Tamaez. Entonces le voy a presentar un poquito. Es el doctor Víctor Armando Tamaez Rodríguez. Él tiene un doctorado en ciencias con especialidad en farmacología y toxicología por la Facultad de Medicina de la UAN. Ha sido 32 años profesor de la materia de farmacología y toxicología a los alumnos de medicina de la carrera de médico cirujano y partero. Ha sido 18 años como profesor de la materia de farmacología básica y farmacología clínica en la Facultad de Enfermería de la UAN. Es profesor de farmacología de cursos residentes de ginecología y neurocirugía. Ha sido 12 años como profesor de investigación aplicada y experimental, coordinador administrativo del bioterio del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la UAN. Es encargado del área de bioensayos. Ha sido 3 años coordinador del área de la salud en el municipio de San Pedro Garza García, NL. Ha sido 2 años jefe de medicina forense del Estado de Nuevo León de la Procuraduría de Justicia del Estado. Ha realizado diferentes publicaciones a nivel nacional e internacional y es miembro fundador de la Sociedad de Toxicología en México. Es un pequeño resumen de toda la experiencia del doctor y todo lo que él, pues, en sus años de experiencia ha logrado alcanzar. Sin embargo, sabemos que si conociéramos todos sus currículum, tendríamos mucho más que contar, pero si no, nos pasaríamos aquí mucho tiempo. Entonces, doctor, le dejo el tiempo para que inicie su presentación y desde ya vuelvo a agradecer a todos el que nos acompañen y el estar puntualmente y estar con nosotros el día de hoy. Doctor, tiene el tiempo. Buenos días a todos, muchachos. Quiero agradecer a todos su presencia y asistencia el día de hoy al diplomado de la FESANCAL dentro del programa de cursos preparatorios para la acreditación del examen de certificación. También quiero agradecer enormemente al doctor Carlos Escamilla y a la doctora Micaela Rica como miembros del Comité Científico de Certificación y por la invitación a participar como docente en esta unidad 17 que tiene como título Cálculos y Fórmulas, ¿no? Que de repente, bueno, mis estudiantes de medicina y de donde he dado clases siempre me dicen, oye, me metí en medicina por no ver cosas de matemáticas, ¿no? Y resulta que pues vamos a ver cosas de matemáticas. Así que pues hablaremos de una forma sencilla y amable, sin fórmulas, y en este caso ni factores de conversión ni nada de eso, solamente utilizando las reglas de tres. ¿Ok? Trataré de ser lo más sencillo, de ser lo más aplicativo para ustedes, de la forma que me puedan también entender los cálculos farmacéuticos de dosis, dilución, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lo que se refiere al programa de certificación de la FESANCAL, me pidieron que hablara sobre la conversión de temperatura de Fahrenheit a Celsius, conversión de medidas, volumen, peso, cálculo de dosis, etcétera, ¿no? Obviamente empezaré como farmacéutico el cálculo de dosis, ¿ok? Y para hablar del cálculo de dosis, primero tengo que saber si saben qué significa dosis, ¿ok? Y los que ya hayan llevado cursos de farmacología a lo largo de su carrera profesional, pues saben que hay una gran diferencia entre un medicamento y un veneno, ¿no? La diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Para aquellos que sean de Colombia y conozcan a Shakira, ella dice en una canción que no se puede vivir con tanto veneno, ¿sí? Fíjense, ella sin ser farmacóloga, sin ser dentro del área de la salud o veterinaria, sabe que hay una diferencia entre medicamento y veneno. Ella lo dice, no se puede vivir con tanto veneno.
menciona tal vez que con poco veneno sí. Entonces la diferencia entre medicamento y veneno es la dosis. De hecho, ya antiguamente un alquimista suizo hacía referencia a que cualquier sustancia se vuelve tóxica con dosis muy altas, incluyendo el agua y el oxígeno. ¿Sí? Él escribió su aforisma que dice, dosis sola, facit veneno. Significa que solo la dosis hace el veneno. Lo que determina que una sustancia sea veneno o no es la dosis. Por lo tanto, todas las sustancias, medicamentos que nosotros damos, ¿sí?, son sustancias químicas. Tenemos que tener esto presente, no porque se llame paracetamol, indica que es un medicamento, pero puede ser un veneno. ¿Sí? Ya han visto ustedes que el paracetamol produce, por ejemplo, un metabolito tóxico, que es TERNAQui, que da hepatotoxicidad, etcétera, ¿no? Todas las sustancias son venenos, ¿sí? Lo que diferencia de un veneno o no, que una sustancia sea veneno o no, es la dosis. Y eso lo dijo Paracelso, o sea, Teofrastos, Bombastos, Boppenheim. O sea, su nombre popular era Paracelso. Y él dijo esta aforisma, solo la dosis hace el veneno. ¿Ok? Por eso tenemos que, digamos, definir qué es la dosis. Algunos libros, bueno, dice, es la raíz, palabra dosis, que se refiere a la, perdón, a la acción de dar, otorgar o ceder, ¿sí? Es la cantidad de sustancia administrada o absorbida por un individuo en proporción a su peso o volumen corporal. Ordinariamente lo damos en 24 horas, pero da un efecto determinado. Se suele expresar, por ejemplo, en miligramos por kilogramo de peso, también en miligramos por metro cuadrado, ¿sí? Seguramente cuando dosificamos por miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, lo hacemos sobre todo con medicamentos antineoplásicos en la quimioterapia del cáncer. Estos medicamentos citotóxicos nosotros los dosificamos de acuerdo a la superficie corporal de nuestro paciente. ¿Okay? En general, cuanto mayor es la dosis, mayor es la probabilidad de un efecto. En cuanto a, cuando damos un medicamento a cierta dosificación, damos un medicamento para obtener una respuesta. ¿Okay? Y obviamente lo que nosotros requerimos es que esa respuesta sea la respuesta terapéutica. Y en general decimos, a mayor dosis, mayor respuesta. Pero siempre hay excepciones. En este caso hay una excepción, que es la respuesta alérgica, ¿sí? La respuesta alérgica no sigue esta premisa, digamos que a mayor dosis, mayor respuesta. La respuesta alérgica es una respuesta que a veces con poquita cantidad de medicamento nos da respuestas exageradas. ¿Okay? En cuanto a la definición de dosis, algunos libros mencionan que, bueno, los autores mencionan que es la integral de concentración por tiempo. ¿Sí? Dosis es igual a la integral de concentración por tiempo, donde concentración viene siendo el cociente de la masa sobre espacio. La masa viene siendo la cantidad del medicamento entre el espacio, es el espacio donde se va a distribuir nuestro medicamento. Y el factor tiempo. Entonces, dosis es la integral de concentración por tiempo, donde concentración es el cociente entre masa sobre espacio multiplicado por tiempo. Mientras que respuesta es la integral de intensidad por tiempo. Hace 40 años no estaba, digamos, colocada el factor tiempo. Solamente medíamos qué tan potente era la respuesta, pero no medíamos qué tan larga era la respuesta a lo largo del tiempo. No determinamos el área bajo la curva. Eso ya a partir de hace 40 años ya se integró la farmacología cuantitativa y se integró el factor tiempo. ¿Okay? En relación a esta fórmula, ¿sí? Dosis es igual a concentración por tiempo. La masa del medicamento la podemos dar en miligramos, en gramos, en microgramos, ¿sí? El espacio de nuestro paciente puede estar en kilogramos de peso corporal, se puede dar también en metros cuadrados de superficie corporal, etcétera, ¿no? Y regularmente cuando dosificamos a nuestros pacientes, dosificamos, por ejemplo, miligramos por kilogramo de peso, por día, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver unas dosificaciones.
Entonces ya mencionamos que la dosis es la integral de concentración por tiempo, ¿ok? Y dentro de este proceso de absorción de medicamentos, aquí les estoy mostrando una gráfica donde vemos cómo se absorben los medicamentos. En donde las ejes de las X tenemos el factor tiempo y en el eje de las Y, pues tenemos la concentración plasmática de los medicamentos, ¿no? Y vemos dentro del proceso de absorción cómo se van aumentando las concentraciones plasmáticas conforme al tiempo y posteriormente llega un pico máximo, que es la concentración plasmática máxima, que es lo que nos interesa. Saber qué tan rápido aumenta la concentración plasmática y tenemos este primer patrón farmacocinético, que es la concentración plasmática. ¿Qué tanto se tarda en darnos la concentración plasmática máxima y que esté dentro de la ventana terapéutica? Después ya va disminuyendo nuestros medicamentos, y sube el proceso de eliminación, determinamos lo que es la vida media del medicamento, que nos da la base para dar la frecuencia de la administración de los medicamentos. Recuerden que la vida media es el tiempo necesario para que la concentración plasmática disminuya a la mitad, ¿sí? ¿Qué tanto se tarda el medicamento en metabolizarse y eliminarse? Y la pauta para dar, por ejemplo, las dosificaciones de los medicamentos. Si nos vamos a un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, la eritromicina, que es un antibiótico macrólido, lo damos, por ejemplo, 500 miligramos, vienen tabletas de 500 miligramos y lo damos en los pacientes, digamos, humanos en este caso, una tableta de 500 miligramos cada 6 horas durante 15 días. ¿Okay? Y tenemos otro grupo dentro de los macrólidos, que es la acitromicina, que estamos usando ahorita mucho en el COVID. ¿Okay? La acitromicina es del mismo grupo de los macrólidos, ¿sí? Pero tiene una vida muy prolongada. La eritromicina, suelo decirles, tiene una vida media de 2 horas, por eso lo damos cada 6 horas, 4 veces al día. La acitromicina tiene una vida media de 68 horas. Por eso la acitromicina la damos una tableta de 500 miligramos una vez al día durante 3 días. Por eso la caquita nada más trae 3 tabletas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos 500 miligramos que damos en el primer día va a tardar 68 horas, o sea, 3 días en disminuir la concentración plasmática a la mitad, ¿sí? O sea, esos 500 miligramos, si se absorbieron completamente, van a bajar a 250 miligramos a los 3 días. Después de 250 pasan otros 3 días y bajan a 125 y así sucesivamente. Tiempo necesario para que la concentración plasmática disminuya a la mitad. Pero cuando ya disminuyó a la mitad, por ejemplo, de la citromicina, ya dimos la segunda y la tercera tableta, ¿sí? Pero recuerden, nosotros dosificamos de acuerdo a la vida media de los medicamentos. ¿Ok? Y aquí está lo que mencionaba, el perfil farmacocinético, donde está el proceso de absorción, tenemos la concentración plasmática máxima y tenemos un Tmax, que es el tiempo que se requiere o que se necesita para llegar a la concentración plasmática máxima. Por eso en algunos libros de farmacología vemos que, por ejemplo, que el paracetamol, que se necesitan 2 horas para llegar a la concentración plasmática máxima. Y lo que nos interesa para saber en qué momento vamos a tener nosotros nuestra respuesta farmacológica, en este caso, nuestra respuesta terapéutica. ¿Ok? Entonces ya vimos que la dosis hace la respuesta, que a mayor dosis, mayor respuesta, excepto en las respuestas alérgicas, y que la respuesta se define también como la integral de intensidad por tiempo, ¿sí? Donde estas respuestas de intensidad es dependiente de la dosis y a medida que se administra un medicamento, pues la respuesta será cada vez más intensa, ¿no? Y aquí lo vemos. Lo importante cuando dosificamos a nuestros pacientes es tener que la dosificación esté dentro del intervalo terapéutico, lo que mencionamos la ventana terapéutica, ¿okay? Lo cual podemos llegar rápidamente si damos un medicamento por vía intravenoso, pero tampoco debemos de sobrepasar esa ventana terapéutica e irnos al intervalo tóxico o tener un intervalo subterapéutico. De ahí que debamos manejar bien las dosificaciones en los pacientes, ¿ok? Y para poder manejar todo esto que se me encomendó con ustedes en el régimen de dosificación, pues tenemos que entender el sistema métrico decimal. Y dice, doctor, ¿no dijo usted que iba a estar esto más sencillo, más tranquilo, que no íbamos a manejar tanto cálculo matemático? Sí, pero lo vamos a manejar de una forma tranquila, sencilla, en la cual desde la
desde muy abajo vamos a empezar a entender esto, recordar lo que vimos en secundaria, preparatoria, en la carrera de médico veterinario sostenista, etcétera, ¿no? Pero para esto tenemos que ir desde las bases, que es el sistema métrico decimal, ¿sí? Y el sistema métrico decimal es un sistema de unidades que están relacionadas entre sí por múltiplos y submúltiplos, ¿ok? Donde aquí la unidad fundamental es 1. Y cuando mencionamos deci, significa la décima parte de la unidad, ¿ok? Es 0.1. Centi significa la centésima parte de la unidad. Y mili significa la milésima parte de la unidad. Contrario a esto, tenemos el prefijo deca, ¿sí? Que son 10 veces la unidad. Hecto, por ejemplo, viene de hectárea, que son 100 veces la unidad. Y kilo viene, por ejemplo, kilómetro, que son 1000 metros, kilogramo, que son 1000 gramos. Entonces, el prefijo kilo significa 1000 veces la unidad. ¿Okay? Muy diferente decir la décima parte, que si es un pastel lo dividimos en 10 partes, un pedacito, esa es la décima parte. A decir deca, que son 10 pasteles. ¿Ok? Entonces, hay que definir bien estos prefijos para poder entender lo que vamos a hablar. El sistema métrico decimal surgió con la necesidad de establecer una forma de medir, ¿sí?, conocida, que fuese común para todas las personas de distintos países, de que se entendiese en todas las partes, ¿no? Y ya fue cuando se dieron las diferentes magnitudes. Por ejemplo, la longitud se mide en metros, la capacidad, por ejemplo, se mide en litros, el peso se mide en gramos, la superficie se mide en metros cuadrados y el volumen, ¿sí?, se mide en metros cúbicos. Y aquí está lo que yo mencionaba, los múltiplos y submúltiplos, ¿sí?, del metro. Por ejemplo, el prefijo deci, ¿sí?, significa la décima parte de la unidad, es el decímetro, ¿sí? Viene después el centímetro, que es la centésima parte del metro. Y el milímetro, que es la milésima parte del metro, ¿sí? Y si tenemos 10 metros, sería el decámetro, 100 metros, pues es el hectómetro, y 1000 metros es el kilómetro, ¿ok? Muy importante, digo, ver los submúltiplos, el prefijo deci, centi, mili, y podemos ir más adelante de deci, centi, mili, micra, nano, pico, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí, bueno, las equivalencias, por ejemplo, lo que mencionaba yo, el prefijo deci, que significa la décima parte, centi, la centésima parte, mili, la milésima parte, lo viene micro, que es la millonésima parte de la unidad, nano es 1 por 10 a la 9, pico, femto, ato, etcétera, ¿no? Al igual hacia arriba, viene deca, que es 10, hecto, que es 100, kilo, que es 1000, mega, ya que es 1.000.000, giga, tera, peta, hexa, ¿sí? Ahí están los símbolos y lo que equivale cada uno de ellos, ¿ok? Aquí igual lo mismo, ¿no? El sistema métrico decimal desde 1, las diferentes unidades, las conversiones, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a ver para iniciar las medidas de longitud, ¿sí? Aquí les pongo yo la unidad principal para medir longitudes es el metro, aunque no obstante existen otras unidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el metro, que es 1, nada más, ¿ok? El decímetro, ¿sí?, es 0.1 de metro y se abrevia con el símbolo de m, ¿ok? Entonces, un metro tiene 10 decímetros o 0.1 de metro, ¿ok? Es la décima parte de la unidad. El centímetro se abrevia con el símbolo cm en minúscula, ¿ok? Y obviamente el metro tiene 100 centímetros, ¿ok? Y se abrevia en este caso un centímetro como 0.01 de metro, ¿ok? Igual el milímetro, sus símbolos M, 2 en minúsculas, ¿sí? Y un metro tiene 1000 milímetros, ¿ok? Y si lo ponemos su equivalencia, un milímetro de metro es 0.001. Igual con decámetro, ¿sí? Un decámetro tiene 10 metros, un hectómetro tiene 100 metros, y ahí está su símbolo, y kilómetro, su símbolo km, que ya lo conocemos, y la equivalencia son 1000 metros. En las medidas de masa, la unidad de medida de masa en este caso pues es el gramo, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, las subunidades, decigramos, que es 0.1 gramos, ¿sí? Entonces, 10 decigramos es igual a 1 gramo,
Centigramos igual 100 centigramos es un gramo y ahí está la equivalencia en cuanto al gramo, ¿sí? El miligramo, 1000 miligramos, ¿ok? Es un gramo a 0.001. Me acuerdo yo en las clases de farmacología en medicina y yo tenía 350 alumnos en el auditorio y a veces ponía yo en democracia cuántos gramos tenía el kilo, ¿sí? Y se los prometo, a veces ganaba que tenía 750 gramos el kilo, a veces tenía 850 gramos, a veces tenía 600 gramos el kilo, ¿sí? Entonces, no, como que no entendíamos qué onda con esto, ¿no? Digamos, estamos hablando de una educación superior, ¿sí? En el área de la salud. Digo, y a veces las democracias pues no son tan buenas en someter a votación algo que está fuera de contexto, porque un kilo pues tiene 1000 gramos, ¿no? Pero bueno, en este caso pues 1000 miligramos es un kilo y tenemos su equivalencia de 0.001 gramos equivale a, en este caso, a miligramos, ¿ok? Y también tenemos el decagramo, el hectogramo y el kilogramo, ¿ok? En las medidas de capacidad, pues es el litro, ¿sí? Donde el decilitro, recuerden, el prefijo deci siempre será la décima parte de la unidad. Centi, como el centilitro, será la centésima parte de la unidad. Mili siempre será la milésima parte de la unidad. Entonces, un mililitro, ¿sí? Un litro, perdón, tiene 1000 mililitros y se abrevia como 0.001 de litro, el mililitro, ¿sí? Igual para hacia arriba el kilolitro, etcétera. En cuestión de kilo, digamos, en medida de superficie, ¿sí? En esta casa la unidad de medida es el metro cuadrado, ¿sí? Un metro cuadrado, por ejemplo, va a tener 100 decímetros cuadrados. Si nos vamos a la matemática de cómo sacábamos el área de un cuadrado, de un rectangular, pues multiplicamos la base por la altura, ¿sí? Pues igual acá, tenemos la unidad de medida de superficie, que es el metro cuadrado. Entonces, ¿cuántos decímetros cuadrados tiene el metro cuadrado? Pues es 10 por 10 son 100. Entonces, un metro cuadrado tiene 100 decímetros cuadrados. Y la equivalencia es 0.0 metros cuadrados, ¿sí? En cuanto a centímetros cuadrados, pues es multiplicar 100 por 100. 100 por 100 es 10,000. Entonces, 10,000 centímetros cuadrados equivale a un metro cuadrado. Al igual que en milímetros cuadrados, 1000 por 1000 es 1.000.000. Entonces, 1.000.000 de milímetros cuadrados equivale a un metro cuadrado, ¿ok? Y ahí está su equivalencia en cada uno de ellos, ¿ok? En cuanto, bueno, ahí tenemos el sistema de volumen, que son los metros cúbicos. Recuerden que un metro cúbico tiene 1000 litros. Un decímetro cúbico equivale a un litro. Y lo que regularmente utilizamos, tal vez por desconocimiento, manejamos el cc. El cc significa centímetro cúbico. Y un centímetro cúbico es un mililitro. Entonces son equivalencias que nosotros debemos de recordar, que un centímetro cúbico, ¿sí?, es igual a un mililitro, que un decímetro cúbico es un litro y que un metro cúbico va a tener 1000 litros. Y lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, en esta tabla que les puse aquí, es para resumir todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Por ejemplo, en el área del metro, que es un área de longitud, tenemos el prefijo deci, que 10 decímetros es un metro. Todo es una equivalencia a lo que está en la forma horizontal, para que lo entendamos, ¿sí? El prefijo centi, entonces 100 centímetros es un metro, 1000 milímetros es un metro lineal, ¿ok? Igual en el área, 100 decímetros cuadrados equivale a un metro cuadrado. 10,000 centímetros cuadrados, ¿sí?, equivale a un metro cuadrado. 1.000.000 de milímetros cuadrados equivale a un metro cuadrado. Todo es una equivalencia. Si hablamos ahí, 100 decímetros cuadrados equivalen a 10,000 centímetros cuadrados, ¿ok? 1.000.000 de milímetros cuadrados equivale a 10,000 centímetros cuadrados, ¿ok? Igual en volumen. En volumen tenemos que un metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos. Un metro cúbico tiene
1.000.000 de centímetros cúbicos. Y un metro cúbico tiene 1.000 millones de milímetros cúbicos. Y habíamos dicho que hablar de decímetro cúbico era litro. Por lo tanto, un metro cúbico va a tener 1.000 litros. Y hablamos que centímetro cúbico o cc, como lo mencionamos, ¿sí? Es un mililitro. Por lo tanto, un metro cúbico tendrá 1.000.000 de mililitros. Y hablar de milímetro cúbico es microlitros, ¿ok? Tenemos las unidades de peso, donde un gramo equivale a 10 decigramos, un gramo equivale a 100 centigramos, un gramo equivale a 1.000 miligramos. Así como 1.000 miligramos equivale a 100 centigramos, porque todos son una equivalencia, ¿ok? En cuestión de volumen, tenemos el decilitro, centilitro, mililitro, que es lo mismo. Esta tabla es muy sencilla de aprender, no de memorizar, porque no tienen por qué memorizarlo si saben los prefijos centi, deci, centi, mili, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora ya les había mencionado que hablar de decímetro cúbico es hablar de litro, por lo tanto un metro cúbico tiene 1.000 litros. Hablar de centímetro cúbico o cc son mililitros. Y hablar de milímetro cúbico es hablar de microlitros. ¿Ok? Por ejemplo, yo les hago una pregunta a ustedes, en este caso. ¿Cuántos decímetros lineales hay en 47.8 centímetros lineales? Sé que en algunas partes nos enseñaron a usar factores de conversión, fórmulas, pero cuando no nos aprendemos la fórmula, ya valimos, ¿ok? Ya no sabemos nada. Como cuando en la secundaria, en la preparatoria nos hablaban de densidad, si no sabías la fórmula de densidad que es igual a masa o volumen, ya valiste, ¿no? Pero si entendías el concepto de densidad, en este caso el concepto de densidad es lo que pese un mililitro de la sustancia. O sea, tú tomas un mililitro de agua, por ejemplo, ¿sí? Y lo pesas. Y ese mililitro de agua pesa 1 gramo, con ciertas características, a una atmósfera de presión, o sea, a nivel del mar, de 25 grados centígrados. Si tú pesas 1 mililitro de agua, pesa 1 gramo. ¿Okay? Eso es la densidad. Lo que pesa 1 mililitro, eso es su densidad. Por ejemplo, la densidad del alcohol etílico es de 0.79. ¿Qué quiere decir esto? Que si si tomamos 1 mililitro de alcohol etílico y lo pesamos, va a pesar 0.79 gramos. O sea, 0.79 gramos es 1 mililitro. ¿Ok? Entonces, en este caso igual yo les digo a ustedes, ¿cuántos decímetros lineales hay en 47.8 centímetros lineales? Entonces, es muy sencillo hacer estas conversiones, nada más sacando de la tabla lo que les piden y lo que tienen. En este caso, si hacemos un círculo, sacamos decímetros lineales, que es lo que nos preguntan, y nos dan 47.8 centímetros lineales. Hacemos una regla de 3, ¿sí? Donde mencionamos, ¿sí? 10 decímetros lineales equivalen a 100 centímetros lineales. 47.8 centímetros lineales, ¿a cuánto equivale? Esa es una regla de 3, ¿ok? Donde se multiplica en forma cruzada 47.8 por 10 entre 100. Para aquellos que les gusta simplificar y no manejar tantos ceros, podemos quitar los ceros de la parte superior y empezamos con el número que tiene menos ceros. En este caso es el 10 decímetros. Quitamos un 0 en el 10 y lo que hagamos en un lado lo tenemos que hacer en el otro lado, ¿no? Quitamos un 0 en el 10 para que quede 1 y quitamos un 0 en el 100 y nos queda 10. Entonces multiplicamos 47.8 por 1 entre 10, pues se mueve el punto cuando dividimos entre 10 una sola unidad, ¿verdad? Cuando dividimos, movemos el punto hacia la izquierda cuantas veces sea necesario. Entre 10 es una sola vez, cuando es entre 100, 2 veces, cuando es entre 1000 son 3 veces. Y cuando multiplicamos, el punto va a la derecha, cuando es por 10 es una sola vez, cuando es por 100 2 veces, y cuando es por 1000 son 3 veces. ¿Okay? Vamos a seguir con esto. Ahora me voy al área de metros cuadrados. Les pregunto yo, ¿cuántos centímetros cuadrados hay en 375.9 milímetros cuadrados? Digo, no se tienen que aprender nada. Dice, ya hablamos de metros cuadrados, ya no sé ni qué onda. Ya, a partir de ahí ya me bloqueé. Saquen de la tabla lo que les piden y lo que les dan. En este caso son centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces sacamos de la tabla y sacamos que 10,000 centímetros cuadrados
equivalen a 1.000.000 de milímetros cuadrados, que es lo que está aquí arriba en la tabla, ¿sí? Que nosotros pues, colocamos en un círculo. Los 375.9 milímetros cuadrados, ¿a cuánto equivale en centímetros cuadrados? Igual, para los que podemos hacer esta multiplicación con todos estos ceros o quitarle ceros, ¿sí? Vemos que el que tiene menos ceros es centímetros cuadrados. 1, 2, 3 son 4 ceros. Quitamos 4 ceros y quitamos 4 ceros también a milímetros cuadrados. Entonces nos queda 1 centímetro cuadrado equivale a 100 milímetros cuadrados. 375.9 milímetros cuadrados, ¿a cuánto equivale? Entonces, 375.9 por 1 entre 100. Y dividir entre 100, el punto va hacia atrás. ¿Cuántas veces? Pues 2 veces, ¿sí? Una vez es 10, 2 veces es 100. Entonces, el punto va para atrás 2 veces. Y equivale esto, la respuesta, a 3.759 centímetros cuadrados. Nos vamos con el cúbico, ¿sí? Y manejamos igual la tabla. Yo les pregunto ¿cuántos decímetros cúbicos hay en 874.62 centímetros cúbicos? Igual, sacamos de la tabla la equivalencia, aquí lo puse en un círculo, los decímetros cúbicos que nos pide y lo que nos dan, centímetros cúbicos. Y hacemos la regla de 3. Sacamos 1.000 decímetros cúbicos equivalen a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Los 874.62 decímetros cúbicos, ¿a cuánto equivale? Podemos quitar ceros, quitamos, por ejemplo, 3 ceros de decímetros cúbicos y quitamos 3 ceros de la otra parte. Entonces ya tenemos 1.000 centímetros cúbicos, que es un decímetro cúbico, 874.62 decímetros cúbicos, ¿a cuánto equivale? Recuerden, dentro de las reglas de 3 tenemos que poner las peras con las peras, las manzanas con manzanas, ¿no? Tenemos que colocar decímetros cúbicos con decímetros cúbicos y los centímetros con centímetros. No equivocarnos dentro de la regla de 3, por favor. Pero hacemos la multiplicación. 874.62 por 1.000, pues equivale a mover el punto en la multiplicación 3 veces. Y movemos el punto hacia la derecha 3 veces y nos da 874.620 centímetros cúbicos. ¿Ok? Acá les pongo otro cálculo. ¿Cuántos decímetros cúbicos hay en 80? No sé si sea el mismo o se regresó. Digo que a lo mejor es el mismo. Por ejemplo, les pregunto yo, ¿cuántos mililitros hay en 8.4 centímetros cúbicos? ¿Sí? Dice, no, pues ya la regaste, Víctor. Pues ya me estás metiendo sistema de volumen en litros con metros cúbicos, ¿sí? En este caso, recuerden, hay que manejar las equivalencias, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que centímetros cúbicos equivale a mililitros. Entonces, decimos, ¿cuántos mililitros, ¿sí?, hay en 8.4 centímetros cúbicos? O, ¿cuántos mililitros hay en 8.4 mililitros? Pues la respuesta es igual, porque es equivalente centímetro cúbico que mililitro. Recuerden que nosotros llamamos la abreviación o la abreviatura de CC, que significa centímetro cúbico, y eso es mililitro. ¿Okay? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos mililitros hay en 3.2 decímetros cúbicos? Dice, pues no puedo porque pues decímetro cúbico está en sistema de volumen y acá lo tengo yo en litros. Hagan la equivalencia. ¿Cuántos mililitros hay en 3.2 decímetros cúbicos? Entonces cambiamos decímetros cúbicos que habíamos mencionado, que decímetro cúbico son litros. Entonces, ¿cuántos mililitros hay en 3.2 litros? Entonces ahora sí, sabemos que un litro tiene 1.000 mililitros, 3.2 litros, pues van a tener, en este caso, una multiplicación por 1.000, movemos el punto 3 veces, ¿sí? Y nos da 3.200 mililitros. Si se fijan, es un cálculo muy, muy sencillo, que pues es más multiplicar por 10, por 100, por 1.000, dividir entre 10, 100, 1.000, y es mover el punto hacia adelante y hacia atrás. Y usar las equivalencias. No se tienen que memorizar, sino entender esta tabla, no utilizar factores de conversión como nos enseñaban en primaria, secundaria, porque cuando en el momento que no te aprendes una fórmula, un factor de conversión, ya no lo haces, ¿sí? Pues esto es más entender los prefijos, manejar la regla de 3 en este caso, ¿sí? Y es todo, ¿sí?
Todas las fórmulas que hay se sacaron a base de reglas de tres, como lo que les mencioné yo ahorita de la densidad, ¿ok? Donde lo que es la densidad es lo que pesa un mililitro en gramos, ¿ok? Por ejemplo, ahora les pregunto a ustedes aquí, ¿cuántos gramos hay en 18.48 miligramos? Y sacamos de la tabla igual los gramos y los miligramos, donde sabemos que un gramo tiene 1000 miligramos, 18.48 miligramos equivale a 0.01. ¿Por qué? Porque vamos a dividir, en este caso, entre 1000, y cuando dividimos entre 1000, el punto va 3 veces para atrás. ¿Ok? Si lo movemos una vez es entre 10, entre 2 es entre 100 y entre 3 es entre 1000. ¿Ok? Aunque en la actualidad, pues yo sé, todos tenemos calculadora en los celulares, etcétera, pero es bueno saber cómo mover el punto en forma mental. ¿Ok? Igual, si manejamos, recuerden que yo me guié aquí hasta el área de mili, pero también está el otro prefijo que son micras. ¿Ok? Y tenemos las micras, que es, el prefijo micras significa millón, ¿ok? Y tenemos 1.000.000 de micras, es un metro, 1.000.000 de microgramos, es un gramo, ¿sí? Y 1.000.000 de microlitros es un litro, ¿ok? Entonces les pregunto yo aquí, por ejemplo, ¿cuántos microlitros hay en 3.7 mililitros? Igual, sacamos de la tabla los mililitros y los microlitros. Y aquí sabemos que 1000 mililitros es 1.000.000 de microlitros, 3.7 mililitros. ¿Cuánto? Podemos quitar ceros. Quitamos ceros en la parte de 1000 mililitros, quitamos 3 ceros y quitamos 3 ceros en microlitros. Entonces 3.7 por 1000 entre 1. Y multiplicar por 1000 es mover el punto 3 veces hacia adelante. ¿Ok? Por ejemplo, yo les pregunto aquí, calcular la cantidad de agua que hay en un recipiente de 4.2 metros de largo por 2.5 metros de ancho y 1.2 metros de profundidad. Queremos saber qué tanta agua hay en esto, ¿sí? Y esto lo podemos aplicar para si tenemos una alberca, una piscina, para saber qué tanta agua tiene nuestra alberca, para saber qué tanto cloro le tengo que agregar, etcétera, ¿no? Se puede aplicar muchas cosas, ¿sí? Queremos sacar en este caso la capacidad en litros que tiene nuestro, en este caso nuestro recipiente. Y como estoy poniendo en esta diapositiva, pues para ver cuánta agua va a tener como bebedero, ¿no? Entonces, cuando manejamos las mismas unidades, ¿sí? Es una simple multiplicación, multiplicar el largo, el ancho por la altura, siempre y cuando manejemos las mismas unidades. En este caso vamos a multiplicar 4.2 metros por 2.5 metros por 1.2 y nos da 12.6 metros de agua, metros cúbicos de agua, ¿sí? Y ya habíamos mencionado que un metro cúbico tiene canijo, ya me equivoqué, ahí perdón, puse 100, me faltó un 0. Entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿ok? 12.6 metros cúbicos, pues sería 12.600 litros de agua. Ahí nada más le ponen un 0 donde dice litros, puse siempre es 1000, ¿no? Pero recuerden, un metro cúbico son 1000 litros, 12.6 metros cúbicos, pues equivale a 12.600 litros de agua. Y ya tenemos la capacidad de nuestro recipiente de cuánto volumen de agua tendrá. Hace rato les mencioné que un decímetro cúbico es un litro, ¿ok? Nuestro cubo, en este caso, en el largo tiene un decímetro, se tiene 10 centímetros, por decir, o un decímetro, ¿sí? De alto también tiene un decímetro y de ancho también tiene un decímetro. Son 10 centímetros nuestro cubo, ¿sí? Por lo tanto, si le echamos agua a este cubo de un decímetro cúbico, le va a caber exactamente un litro de agua. De ahí que la equivalencia, decímetro cúbico es litro, centímetro cúbico, recuerden, es litro, y un metro cúbico, recuerden, son 1000 litros. ¿Okay? Y aquí, bueno, para los que les guste complicarse la vida, ¿sí? Cómo sacar los volúmenes en el cubo, pues es lado por lado por lado, si se acuerdan de la secundaria, ¿no? Igual que en un rectángulo, pues base por largo por altura. En un cilindro, pi por radio al cuadrado por la altura, la esfera, el cono. Ahí están las fórmulas de cómo sacar la capacidad de volumen según la figura. Pero bueno, en cuanto a las dosificaciones,
Por ejemplo, ahora sí que entendimos de las equivalencias, etcétera, vamos a dosificar de acuerdo al peso del paciente. ¿Sí? Y por ejemplo, tenemos aquí en este caso, tenemos un paciente de 70 kilogramos que va a recibir un medicamento a una dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso corporal. ¿Sí? La presentación en este caso del medicamento viene en tabletas, vamos a decir que es paracetamol de 500 miligramos. Mi pregunta es, ¿cuántas tabletas recibirá por día? ¿Sí? Estos son problemas muy sencillos, son problemas de dosificación, donde el punto de ataque en este caso viene siendo la dosis. La dosis es de 100 miligramos en un kilo. Lo que pese nuestro paciente, ¿cuánto va a recibir? Entonces, 100 miligramos por cada kilo de peso, ¿sí? Nuestro paciente pesa 70 kilos, pues va a recibir 7,000 miligramos. Y habíamos dicho, si ponemos la equivalencia de gramos a miligramos, es igual a 7 gramos, ¿sí? Porque un gramo tiene 1,000 miligramos. Por lo tanto, 7,000 miligramos son 7 gramos, ¿ok? Y ahora nos vamos con la presentación farmacéutica. Una tableta, pues tiene 500 miligramos. Los 7,000 miligramos, ¿cuántas tabletas? O si lo ponemos en gramos, es igual. Una tableta tiene 0,5 gramos. Los 7 gramos que recibirá nuestro paciente, ¿cuántos serán? En este caso son 14 tabletas. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántas cajas tendrá que comprar el paciente si cada caja contiene 10 tabletas? En este caso, si una caja, manejamos la regla de 3 para seguir en esto, una caja tiene 10 tabletas y el paciente requiere 14 tabletas, pues usaría en este caso 1.4 cajas. Tendría que comprar 2 cajas, ¿no? En nuestro caso. Vamos a ir complicando cada vez la vida un poquito más, ¿ok? Tenemos un paciente de 80 kilogramos que recibe un medicamento a una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso corporal por día, ¿sí? La presentación del medicamento es en suspensión. A veces la presentación viene en una suspensión que es dispersable. Recuerden que hay que mezclarla bien para hacer una mezcla homogénea. Y esta suspensión viene de 500 miligramos en 5 mililitros. La pregunta es, ¿cuántos mililitros recibirá por día? Y viene la bronca y dice, chin, es que esa concentración no me la sé. Pues es muy sencillo. Es un problema de dosificación. En nuestro, digamos, primer punto de ataque va a ser el cálculo de la dosis, ¿sí? Viene que la dosificación es de 50 miligramos por cada kilo de peso del paciente, ¿sí? El paciente pesa 80 kilos, por lo tanto, el paciente va a recibir 4,000 miligramos, o sea, 4 gramos, ¿ok? Esos 4 gramos que recibirá nuestro paciente, ¿sí? Son 4,000 miligramos, ¿cómo se lo vamos a administrar? ¿Ok? Sabemos que en este caso estoy viendo ahí que Sofía Cano levantó la mano. A esto no le sé, muchachos. No sé, Sofía Cano, ¿me puede interrumpir? ¿No hay ningún problema? No sé si me escuchan. De repente, a lo mejor estoy hablando solo y no sé, como no los veo. No sé si me están escuchando, muchachos. Sí, pero no les tengo habilitados El audio. el audio, sí. Ok, perfecto. Lo que pasa es como aquí me apareció que alguien había levantado la mano. A lo mejor tenía una duda. Pero Bueno, ahorita, al perdón, fue un finalizar. error, dice. Dice que fue un error, todo se Ok, escucha bien y fue un error. Sí, ok, perdón, es que les perfecto. tengo deshabilitado el audio porque si no, se oye a Ok, veces el audio de fondo. ok, perfecto. No, no hay problema. Ok. Gracias. Es que de repente uno cree y dice, China, a lo mejor yo nunca había manejado el Zoom. He manejado otras plataformas, el Teams, plataformas de otras universidades donde da clases, etcétera. Y el Zoom no. Entonces, de repente no sé ni qué onda y si en verdad si estoy conectado o no estoy conectado o estoy hablando solo. Por eso de repente dije, déjame pararme, ¿qué tal si estoy hablando solo? Pero bueno, perfecto, estamos bien entonces. En este caso, digo, el punto de ataque fue la dosis, ¿sí? Y eran 50 miligramos en un kilo. Lo que pesa nuestro paciente, pues en este caso pesa 80 kilogramos, 80 por 50 nos da 4,000 miligramos, que es 4 gramos, ¿ok?
Y aquí les puse si se nos olvida saber que 1 gramo tiene 1000 miligramos, los 4000 miligramos son 4 gramos, ¿ok? Son cosas sencillas de esas conversiones, pero bueno, como quiera lo pongo para que el que batalle siga practicando en esto, ¿no? Ahora sí, nos vamos con la presentación del medicamento. En este caso, nuestra presentación es una suspensión que trae 500 miligramos en 5 mililitros. Los 4000 miligramos que trae la suspensión, ¿a cuánto equivalen en mililitros? En este caso son 40 mililitros que recibirá por día, ¿sí? Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuántas cucharaditas de 5 mililitros tendrá que tomar por día? ¿Y cuántas cucharaditas cada 12 horas? ¿Y cuántas cada 6 horas? ¿Sí? Dentro de las tablas de equivalencia sabemos que una cucharadita equivale a 5 mililitros, aunque en la actualidad, bueno, podemos medir el volumen en las jeringas, ¿sí? O también hay vasitos dosificadores, etcétera. Ya no era como antes que eran cucharaditas, ¿no? Porque a veces no se sabía si era una cucharita sopera o cucharadita más grande que hay en las cocinas, etcétera, ¿no? Entonces ahora los manejamos ¿cómo se llama? En jeringas o en vasitos dosificadores, nos dicen 5, 10, 15 mililitros, dependiendo, ¿no? Entonces sabemos en forma general que una cucharadita es de 5 mililitros, los 40 mililitros, ¿a cuántas cucharaditas equivale? ¿Sí? Entonces son 8 cucharaditas por día, ¿sí? Igual tenemos 8 cucharaditas en 24 horas, cada 12 horas, pues va a ser la mitad, ¿sí? Porque una dosificación cada 12 horas, pues son 2 veces al día, ¿ok? Si lo damos cada 6 horas, significa que son 4 veces al día. Cada 6 horas, 6 por 4, 24, son 4 dosificaciones al día. Entonces, equivale a 4 tomas, ¿sí? Entonces, son 2 cucharaditas cada 6 horas. Son 4 tomas al día, ¿ok? Vamos a complicar un poquito más. Cada vez la vamos a ir complicando porque ya vamos viendo que estamos manejando las unidades de medida, ya manejamos las reglas de 3, etcétera, ¿no? Tenemos un paciente, en este caso, por ejemplo, un perro labrador que pesa 80 kilogramos de peso, que recibe un medicamento en infusión intravenosa, ¿sí? Y nosotros disolvimos 1 gramo del medicamento, ¿sí?, en 250 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? La pregunta es, algo sencillo para empezar, ¿cuántas gotas por minuto deberá recibir el paciente para pasar el total de medicamento en un tiempo de 2 horas? Entonces, tenemos que pasar ese gramo que disolvimos en 250 mililitros. Y mi pregunta es, ¿cuántas gotas por minuto debo de pasar? ¿Sí? Sabiendo que hay otra equivalencia donde nos dicen que 20 gotas es igual a 1 mililitro. Hacemos los cálculos, ¿sí? En este caso, nosotros disolvimos 1000 miligramos en 250 mililitros. 1 gramo de X medicamento, ¿ok? En 250 mililitros. Sabemos la equivalencia donde 20 gotas es 1 mililitro, por lo tanto 250 mililitros es igual a ¿cuántas gotas? Entonces 250 por 20 nos da 5000 gotas, ¿ok? Entonces ahora sí, nosotros tenemos 5000 gotas que vamos a pasar en 2 horas. Sabemos que 1 hora tiene 60 minutos. 2 horas pues serían 120 minutos. Entonces vamos a pasar 5000 gotas, que son 250 mililitros, en 2 horas, que son 120 minutos. En 1 minuto, ¿cuántas gotas? ¿Sí? Entonces, esto va a salir a 41.66, o sea, 42 gotas por minuto. Cuando nosotros pasamos 42 gotas por minuto, ¿sí?, más o menos sería 1 gota por segundo aproximadamente. Si pasamos casi 1 gota por segundo, sabemos que se va a tardar 2 horas en pasar los 250 mililitros de la solución fisiológica, y en esos 250 mililitros, pues va a estar el gramo de medicamento que nosotros requerimos pasar a nuestro paciente. ¿Okay? Otro problema muy similar. Tenemos el mismo paciente que recibe un medicamento en infusión intravenosa, ¿sí?, en la cual 500 mililitros se disolvieron, 500 miligramos, perdón, se disolvieron en 500 mililitros de solución fisiológica. Pero yo les pregunto, ¿cuántos miligramos del medicamento recibió el paciente
si se administraron solamente 40 gotas por minuto durante 3 horas. Ustedes están pasando el medicamento y resulta que a X tiempo decidieron suspender el medicamento. Y quiero saber cuánto miligramos del medicamento recibió. ¿Sí? Con la misma equivalencia donde 20 gotas es 1 mililitro. ¿Okay? Hacemos los cálculos igual. En este caso, nuestro paciente recibió 40 gotas por minuto durante 3 horas. Entonces, sabemos que 20 gotas es 1 mililitro, pues 40 gotas equivale a 2 mililitros. ¿Ok? Sabemos que 1 hora tiene 60 minutos, las 3 horas va a equivaler a 180 minutos. ¿Ok? Entonces, nuestro paciente recibió 2 mililitros por minuto durante 180 minutos. ¿Ok? Haciendo las equivalencias en mililitros y en minutos. En este caso, recibió 2 mililitros en 1 minuto. ¿Ok? En 180 minutos, nuestro paciente recibió 360 mililitros. ¿Ok? Entonces, de nuestro volumen total, que eran 500 mililitros, nuestro paciente solo recibió 360 mililitros, administrando 40 gotas por minuto durante 3 horas nada más. Entonces, recibió 360 mililitros. Si nosotros, que les pongo aquí en la última fórmula, disolvimos 500 miligramos en 500 mililitros, y si nuestro paciente solo recibió 360 mililitros, pues recibió en este caso 360 miligramos. ¿Ok? Así de sencillo. Nuestro paciente solo recibió 360 miligramos. ¿Ok? Hablar de soluciones porcentuales. ¿Sí? A veces nuestras presentaciones farmacéuticas de medicamentos o soluciones que usamos para desinfectar o para desparasitar vienen en porcentuales. Y dice, oye, pues yo dosifico en kilogramo de peso y aquí nuestra presentación viene en porcentual. ¿Qué significa por ciento? ¿Sí? Esta presentación, ¿qué onda? Bueno, como lo dice, es por ciento por cada 100. Y hablar de por ciento significa gramos por cada 100 mililitros. O sea, la presentación o concentración es gramos por cada 100 mililitros. Por ejemplo, una solución que viene al 5%, significa que hay 5 gramos del medicamento por cada 100 mililitros. ¿Ok? Entonces, porcentual significa los gramos por cada 100 mililitros. Y en este caso, son, por ejemplo, 5 gramos significa 5%, perdón, son 5 gramos por cada 100 mililitros. Y aquí les pongo un problema igual. Yo les pongo aquí gramos por cada 100 mililitros. Por ejemplo, la solución fisiológica del cloruro de sodio que manejamos al 0.9%, significa que hay 0.9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 300 mililitros de una solución fisiológica que viene al 0.9%? ¿Sí? Entonces sabemos que 0.9% significa 0.9 gramos por cada 100 mililitros. En los 300 mililitros, que es la pregunta, pues equivale en este caso a una simple multiplicación de 300 por 0.9 entre 100. ¿Sí? Y sale a 2.7 gramos. ¿Okay? Muy sencilla, digo, las porcentuales son las medidas de concentración más inexactas, porque también tenemos de molaridad, normalidad, etcétera, ¿no? Aquí nomás se mezclan 2 puntos en la cloruro de sodio, 0.9 gramos por cada 100 mililitros y es todo, ¿no? No se mide en sí, no se aforan las soluciones, nada de eso, como las soluciones normales o molares, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un paciente de 80 kilogramos, igual, que recibe un medicamento a una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso corporal por día. Y es el mismo paciente que habíamos tenido hace rato, ¿ok? Pero ahora cambiamos la presentación del medicamento. Viene en suspensión al 5%. ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque antes yo me la sabía en tabletas de tantos gramos y ahora viene en suspensión. Entonces, nada más es saber qué significa 5%. Y yo les pregunto, ¿cuántos mililitros recibirá por día? Pues ya valió. Entonces, vamos igual. Es un problema de dosificación. Son 50 miligramos en 1 kilo, que es la primera regla de 3 que está en la parte superior, ¿sí? Nuestro paciente pesa 80 kilos.
multiplicamos 80 por 50, nos da 4,000 miligramos, que equivale a 4 gramos. Entonces, de acuerdo al peso corporal de nuestro paciente, va a recibir 4 gramos. Ahora vamos a ver a la presentación farmacéutica. En este caso, viene una suspensión del 5%. 5% significa 5 gramos por cada 100 mililitros. Los 4 gramos que requiere nuestro paciente de acuerdo a su peso, ¿cuántos mililitros equivaldrá? En este caso son 80 mililitros por día. ¿Okay? Y aquí les pongo, por ejemplo, otra forma de hacer el cálculo. Si 5,000 miligramos, o sea, en lugar de 5 gramos en 100, pongo 5,000 miligramos, están en 100 mililitros, los 4,000 en 4. Y sale lo mismo, 80 mililitros por día. Si lo ponemos en cucharaditas, recuerden, una cucharadita equivale a 5 mililitros y requerimos 80, pues serían 16 cucharaditas por día. Si es cada 12 horas, o sea, son 2 tomas al día, en este caso serían 8 cucharaditas cada 12 horas. Y si fueran cada 6 horas, pues son 4 tomas al día, entonces serían 4 cucharaditas cada 6 horas. Por ejemplo, tenemos este medicamento, ¿sí?, que viene en suspensión oral en 5 miligramos por mililitro. Yo les pregunto, ¿a qué porcentaje? Podemos hacer los cálculos, ¿sí?, de dosificación, pues tenemos una suspensión oral de 5 miligramos por mililitro y no hay ningún problema. Yo les quiero complicar un poco y les pregunto, ¿a qué porcentaje estará esta solución de 5 miligramos por mililitro? Y es muy sencillo. Si son 5 miligramos en 1 mililitro, ¿sí?, y yo lo requiero en forma porcentual, pues quiero saber cuántos gramos hay por mililitro. Y si sacamos la tabla de conversión, donde sabemos que 1 gramo tiene 1000 miligramos, los 5 miligramos que tiene esta solución de concentración, ¿a cuánto equivale? Entonces, esto equivale a 0.05 gramos. Entonces, tenemos en la tercera regla de 3, tenemos que hay 0.05 gramos por mililitro. O sea, nada más estamos haciendo la conversión de 5 miligramos por mililitro a gramos por mililitro, ¿sí? Entonces, tenemos 0.005 gramos en 1 mililitro. Yo requiero porcentual, o sea, los gramos por cada 100. Y nos da 0.5 gramos en 100 mililitros. Entonces, la concentración es de 0.5%. ¿Ok? Son diferentes formas. Regularmente, las soluciones de los medicamentos las ponemos ya sea por cada mililitro o lo colocamos también por cada 5 mililitros, que es la cucharadita. ¿Ok? Y bueno, en este caso yo se lo estoy pidiendo en forma porcentual. Por ejemplo, tenemos el albendazol, un excelente medicamento antihelmíntico, ¿sí?, del grupo de los benzimidazónicos, ¿no? En este caso viene una concentración del medicamento de 100 miligramos en 5 mililitros, ¿sí? Y la suspensión, pues, el frasquito trae 20 mililitros. Eso nos vale ahora qué tanto traiga, ¿no? Lo que nos interesa es la concentración del medicamento para saber cuánto le vamos a dar a nuestro paciente de acuerdo al peso, ¿no? Yo les pregunto aquí, ¿a qué porcentaje está este medicamento si viene en 100 miligramos en 5 mililitros? Igual, esos 100 miligramos los tenemos que convertir a gramos, donde que sabemos que 1 gramo tiene 1000 miligramos, por lo tanto, 100 miligramos que tiene la solución equivale a 0.1 gramos. Entonces, 0.1 gramo está en 5 mililitros, que es como está la presentación farmacéutica, más que ya en gramos, ¿sí? En 100, ¿cuánto, sí? Entonces, haciendo la conversión, en este caso, hay 2 gramos por cada 100 mililitros. Y 2 gramos por cada 100 significa 2%. Entonces, la concentración de nuestro medicamento está al 2%. ¿Ok? Igual el Pomato Pirantel, que es otro medicamento antihelmíntico. Igual viene, por ejemplo, la presentación en suspensión de 250 miligramos en 5 mililitros. Y les pido también a ustedes a qué porcentaje está. ¿Sí? Entonces, es de 250 miligramos en 5 mililitros. Esos miligramos los convertimos a gramos. Sacamos de nuestra tablita que 1 gramo tiene 1000 miligramos, los 250, ¿cuánto equivale en gramos? Y sale a 0.25 gramos. ¿Okay? Ahora sí, 0.25 gramos están en 5 mililitros, que es nuestra presentación. ¿Cuántos gramos estará por cada 100 mililitros? Recuerden que porcentual son los gramos por cada 100. Lo tenemos que referenciar
por cada 100 mililitros. Y nuestro resultado es de 5 gramos por cada 100 mililitros, que equivale al 5%. Vamos a complicarlo un poquitín. Vamos a ver un paciente que ahora va a ser dosificado por área de superficie corporal, ¿sí? La superficie corporal nosotros la obtenemos por nomogramas, donde tenemos el peso de nuestro paciente y la altura, y donde cruza es lo que nos da los metros cuadrados. En humanos, por ejemplo, en las personas, pues una persona adulta de 70 kilos tiene aproximadamente 1.8 metros cuadrados. ¿Okay? Entonces, tenemos un paciente con una superficie corporal de 1.8 metros cuadrados que recibe un medicamento, una dosis, por ejemplo, de 150 miligramos por decímetro cuadrado de superficie corporal. La presentación del medicamento son ampolletas de 5,000 miligramos por mililitro. Mi pregunta es, ¿cuántos mililitros recibirá por día? Entonces, tenemos la dosificación que es de 150 miligramos por decímetro cuadrado. No podemos poner la superficie corporal del paciente porque está dada en metros cuadrados. Entonces, tenemos que hacer la conversión a decímetros cuadrados. Entonces, sabemos que un metro cuadrado, según la tablita que ya habíamos visto, que un metro cuadrado equivale a 100 decímetros cuadrados. 1.8 metros cuadrados que tiene nuestro paciente va a equivaler a 180 decímetros cuadrados. Entonces, ahora sí, usamos la dosificación, que nos dice 150 miligramos por cada decímetro cuadrado del paciente. Los 180 decímetros cuadrados que tiene nuestro paciente, pues nos va a dar 27,000 miligramos, que equivale a 27 gramos. Pues ya con la dosificación de acuerdo al peso, nos vamos a la presentación del medicamento, donde nos dice que tienen las ampolletas de 5,000 miligramos en 1 mililitro. ¿Sí? El paciente, de acuerdo a su peso, tiene que recibir 27,000 miligramos. ¿Sí? Entonces nos da 5.4 mililitros. Si la ampolleta es de 1 mililitro, ¿cuántas ampolletas tenemos que administrar? Una regla 3 muy simple, diciendo una ampolleta tiene 1 mililitro, los 5.4 mililitros que requiere el paciente de acuerdo a su, de acuerdo a su superficie corporal, van a ser pues 5.4 ampolletas. O sea, serían 6 ampolletas. ¿Ok? Vamos a ir complicando un poquito más esto. Tenemos un paciente igual de 25 kilogramos de peso que recibe un medicamento, una dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, o sea, 2 veces al día. La duración del tratamiento es de 9 días. La presentación del medicamento en este caso es de comprimidos de 500 miligramos y también lo tenemos en inyectable en una concentración de 20% en frascos de 50 mililitros. La pregunta es, ¿cuántos comprimidos recibirá si usamos las tabletas, por ejemplo, en este caso de cefalexina, de 500 miligramos, o cuántos mililitros recibirá si usamos la concentración que viene al 20% veterinaria? ¿Ok? Entonces, tenemos que el paciente, empezamos, recuerden siempre, con la dosis. Son 20 miligramos en 1 kilo. Pesa 25 kilos. Nuestro resultado va a ser 500 miligramos, que equivale a 0.5 gramos. ¿Ok? Y si una tableta tiene 500 miligramos, entonces el paciente recibirá, en este caso, una tableta cada 12 horas durante 9 días. ¿Ok? Si nos vamos por la inyectable, que viene al 20%, sabemos que 20% significa que hay 20 gramos por cada 100 mililitros. ¿Ok? Nuestro paciente, de acuerdo al peso, necesita recibir 0.5 gramos. ¿Ok? Entonces, esos 0.5 gramos los vamos a sacar del frasco, que viene al 20%, y equivale esos 0.5 gramos a 2.5 mililitros. Entonces, vamos a administrarle al paciente 2.5 mililitros cada 12 horas. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes desean anestesiar a un bovino de 450 kilogramos de peso con gilacina. ¿Sí? La dosis a utilizar es de 0.2 miligramos por kilogramo de peso. El preparado comercial viene al 2%, ahí está la fotografía, viene al 2% de gilacina, el frasco trae 20 mililitros. Nos vale gorro cuánto traiga, ¿sí? En este caso. Lo que requerimos es nuestra concentración, ya sea en miligramos por mililitro, miligramos en 5 o en porcentual. En este caso viene porcentual.
Igual, ¿cuántos mililitros debo aplicar? Recuerden, el punto de ataque siempre al principio va a ser la dosis de acuerdo al peso. Tenemos que el peso es de 450 kilogramos, la dosis es de 0.2 miligramos por kilo y la presentación es al 2%. En este caso, la dosis es de ese 0.2 miligramos. Ajá, tienes razón, pero no ha pasado ni tanto tiempo. 10 de 16, ok. La dosis es de 0.2 miligramos en un kilo. Si tenemos en este caso, si nuestro paciente pesa 450 kilogramos, pues va a recibir 90 miligramos a 0.09 gramos. ¿Okay? La presentación del medicamento de la gilacina viene al 2%, significa 2% significan 2 gramos por cada 100 mililitros de la solución. Los 0.09 gramos que necesito yo pasar de acuerdo al peso del paciente, ¿en cuánto volumen estará? En este caso serían 4.5 mililitros. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Yo tenía una gilacina y siempre la pasaba, en este caso, la anterior, le pasaba 4.5 mililitros. Y de repente el proveedor me cambió la gilacina y no me di cuenta. ¿Sí? Me la dio al mismo precio. Y no me di cuenta. Y era mejor porque tenía un porcentaje mayor al 10%. Sabía yo que era más cantidad, pero me valió. ¿Sí? Y lo puse igual. Y es el mismo problema. El mismo paciente que necesita recibir como el anterior 0.09 gramos, pero ahora la gilacina viene al 10 y no es lo mismo. Porque 10% significa 10 gramos por cada 100 mililitros. Los 0.09 gramos van a estar en 0.9 mililitros y hay que tener mucho cuidado. El anterior nosotros administramos 4.5 mililitros porque la gilacina venía al 2%. ¿Sí? Ahora que nos la vendieron al 10%, ahora hay que administrar menos cantidad porque la concentración en este caso al 10 viene 5 veces más comparado con el 2%. ¿Ok? Entonces hay que dar 5 veces menos comparado con el anterior del 2%. ¿Ok? Y aquí están los cálculos en el cual. ¿Ok? Por ejemplo, aquí se les pregunto yo si el aire atmosférico contiene 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, ¿cuántos litros hay? ¿Sí? Pues sabemos que si el aire, por ejemplo, sabemos que el 100% del aire, ¿sí? Y la pregunta es sobre un metro cúbico de aire. Sabemos que un metro cúbico, por ejemplo, son 1000 litros, que es nuestro 100%, el 21% que es oxígeno, serían 210 litros de oxígeno. ¿Sí? Les puse este problema más que nada para que vean que en todo lo pueden aplicar. ¿Ok? No solamente en el área de salud, también en el área mental. Si quieren saber cuánto aire hay en un cuarto, pues miren base por altura, por ancho y sacan la cantidad de aire que hay y pueden sacar la cantidad de oxígeno, etcétera, ¿no? Vamos con las infusiones, por ejemplo. Tenemos una paciente femenina que acude a consulta porque presentan contracciones, ¿sí? La paciente está embarazada y desea inducir el trabajo de parto. En este caso, la oxitocina trae 5 unidades internacionales por mililitro. ¿Ok? Y la ampolleta, en este caso de oxitocina, la diluimos en 250 mililitros. La pregunta es, ¿cuántas gotas por minuto hay que administrar para inducir el trabajo de parto? Si la dosis para inducción, siempre en el caso de humanos, empezamos con la dosis más baja, ¿sí? Que es de 1.000 unidades por minuto. Hay médicos que lo inician con 2.000 unidades, otros que con 4.000 unidades, depende, a lo mejor ya conocen a la paciente y saben que anteriormente con 1.000 unidades no se indujo el trabajo de parto, bueno, empezamos con 2 o con 4. ¿Okay? Pero bueno, sabemos que una unidad equivale a 1.000 unidades, según los prefijos, si se acuerdan, ¿no? De mili. 5 unidades, pues van a ser en este caso 5.000 miliunidades. ¿Ok? Nosotros diluimos una ampolleta, ¿sí? Que tenía 5 unidades, o sea, 5.000 milunidades en 250 mililitros. Yo quiero pasar solamente una milunidad. Entonces, esa milunidad va a estar en 0.05 mililitros. Pero yo no le puedo pasar mililitros. Yo quiero saber a cuánto equivalen gotas, ¿sí? Entonces, 1 mililitro son 20 gotas. Los 0.05 mililitros, ¿cuántas gotas son? Entonces, es una gota por minuto. Esto es lo que hacemos en el área clínica, en los hospitales ya de humanos, ¿sí? Cuando diluimos una ampolleta de 5 unidades en 250 mililitros, sabemos que una gota equivale a una milunidad. Pero eso ya lo hacemos en forma estándar. Es decir, ¿sabes qué? Dilúyeme una ampolleta
por favor, de 5 unidades, y la que más usamos, el laboratorio PISA, la Oxitopisa, en 250 y pásale una milunidad por minuto, ¿sí? Y si a los 15 minutos, 10 o 15 minutos, no hay contracciones uterinas, pásale 2 gotas por minuto, y sabemos que son 2 milunidades. Y no hay contracciones uterinas, recuerden que esta es a dosis efecto. Entonces, pásale 3 gotas por minuto, que equivale a 3 milunidades por minuto, ¿sí? Hasta que empiecen las contracciones uterinas. Les menciono esto porque hay muchas presentaciones. Les pongo la Oxitopisa, que es de 5 unidades. Tenemos otra oxitocina de 10 unidades internacionales, otra de 20 unidades internacionales, y esto va a variar, ¿sí? A nivel humano siempre manejamos la Oxitopisa, ¿sí? Y lo disolvemos en 250, ya sabemos. Pero en área veterinaria, por las especies que manejamos, pues hay diferentes presentaciones. Hay de 10 unidades y de 20 unidades. En este caso, recordar que la oxitocina se puede dar por varias vías de administración, ¿sí? A veces nos dicen que si son bovinos y equinos, pásale de 2.5 a 5, etcétera. Yo estoy en contra de esto. ¿Por qué? Porque siempre recuerden, debemos dosificar a dosis respuestas, ¿sí? Siempre empezamos desde 1 y máximo 4 mil unidades internacionales por minuto, ¿sí? Les pongo ahí, se puede aumentar gradualmente en intervalos no inferiores a 20 minutos, con incrementos no mayores de 1 a 2 mil unidades por minuto. Regularmente yo les digo, empiecen con 1 mil unidad y vean a dosis respuesta, ¿no? Donde sabemos que 1 mililitro es igual a 20 gotas, por lo tanto 20 gotas tendrán 4 mil unidades de oxitocina, ¿ok? Digo, tenemos diferentes, por ejemplo aquí, una ampolleta, en este caso de oxitocina, si la disolvíamos en 250 mililitros, sabíamos que una gota es igual a 1 mil unidad por minuto, y con eso empezábamos. Y íbamos incrementando la velocidad de acuerdo a la respuesta. Pero si tenemos, por ejemplo, que una ampolleta de 1 mililitro, como en este caso, trae 10 unidades, 10 unidades, ¿sí? O sea, 10 mil unidades, y las disolvemos en 250 mililitros, pues vamos a tener que pasar 0.5 gotas por minuto. ¿Ok? O sea, donde 0.5 gotas es igual a 1 mil unidad por minuto. ¿Sí? O sea, una gota cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque está más concentrada, ¿sí? Trae mayor unidades internacionales. Si usamos el de 20 unidades internacionales de esta oxitocina, pues, y los disolvemos en 250 mililitros, igual, pues vamos a tener que administrar una gota cada cuántos minutos para poder administrar 1 mil unidad por minuto. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta la concentración que traiga nuestra presentación farmacéutica, ¿sí? Porque en este caso va a variar. ¿Ok? Y aquí está. ¿Qué tal si por ejemplo, yo disolví una ampolleta de 5 mil unidades en 250 y sabía que una gota era 1 mil unidad? Pero ¿qué tal si no tengo frascos de 250 y tengo de 500? Bueno, pues aumenté el volumen, por lo tanto tengo que aumentar en la misma proporción las gotas. Entonces en este caso tengo que administrar 2 gotas, y esas 2 gotas sabré que habrá 1 mil unidad por minuto. Igual si disuelvo una ampolleta de 5 mil unidades en 1000 mililitros, pues 4 gotas va a ser igual a 1 mil unidad por minuto. Y lo mismo pasa con los frascos, digo, con las presentaciones de 10 mil unidades y con las presentaciones de 20 mil unidades, ¿sí? Si tienen el frasco de 20 unidades internacionales, pues tendrán que disolverlo en 1000 mililitros para tener en cuenta que una gota es igual a 1 mil unidad. ¿Ok? Y no, ahí están las equivalencias de acuerdo a cada uno de ellos. Pero sí es importante ver la presentación de nuestro medicamento, ¿sí? En cuanto a veces tenemos la bronca de dilución de medicamentos, ¿sí? Es un procedimiento mediante el cual, en este caso se obtienen concentraciones y dosis requeridas de medicamentos a través de fórmulas matemáticas. Y hay una fórmula muy sencilla, nada complicado, donde nos dicen que para diluciones C1, que es concentración 1 multiplicado volumen 1, es igual a la concentración 2 por volumen 2, que es la concentración final. Es una forma muy sencilla de diluir algo que está concentrado, o tomar un volumen de una solución concentrada, agregarle agua y tener una concentración que nosotros queramos, ¿sí? Y se puede hacer tanto para soluciones porcentuales, molares o normales, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí,
¿A qué volumen final? Hay que diluir 50 mililitros de una solución al 5.6%, o sea, peso, volumen, para que su concentración final sea el 3.1%, ¿sí? Entonces, hacemos las equivalencias. C1 por volumen 1 es igual a C2 volumen 2. Y despejamos volumen 2. Los que no saben, sepan despejar, bueno, lo que multiplica pasa dividiendo y lo que está sumando pasa restando. En este caso queremos despejar volumen 2, entonces mandamos C2 hacia la izquierda y como está multiplicando pasa dividiendo. Entonces volumen 2 igual a C1 por volumen a C2, entre C2. Tenemos 5.6% que multiplica los 50 mililitros entre 3.1 nos da 90.32. ¿Ok? Entonces ocupamos 90.32 mililitros a diluir. En este caso tomamos los 50 mililitros de la solución al 5.6%, le agregamos 40.32 mililitros de agua y con eso vamos a tener una solución al 3.1%. O sea, esa cantidad que tenemos, los 50 mililitros, lo diluimos hasta el 3.1, agregándole 90.32 mililitros. ¿Sí? Igual acá calcula el volumen final de una solución. Por ejemplo, si es el molar, que es algo complicado, no creo que se tenga, ¿sí? Seguramente manejamos los series porcentuales, pero es lo mismo, ¿sí? En estas fórmulas de dilución se usa la misma fórmula. C1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Nada más se va a despejar y siempre se despeja. En este caso está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Ok? A veces compramos soluciones muy concentradas, por ejemplo, de algún desparasitante y ocupamos diluirla, ¿sí? Entonces, mediante esta fórmula podemos hacer las diluciones de las soluciones desparasitantes en algunos baños de animales, etcétera, ¿no? Y ya por último, eran las conversiones de temperatura. ¿Ok? 1027. De unidades, temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿sí? Al principio, bueno, hablar de los grados Celsius, ¿sí? Que antes se llamaban grados centígrados. Ahorita lo correcto es decir grados Celsius, ¿sí? Fue creado por el físico y astrónomo sueco Anders Celsius, y ahí que propuso una escala de temperatura inversa a la que utilizamos actualmente, ya que él tomaba el 0 como temperatura de ebullición del agua y el 100 como de congelación, ¿sí? Y el intervalo comprendido entre estos dos valores, pues divido en 100 partes iguales, de ahí que tomaba la escala centígrada, ¿sí? Actualmente ya se retomó esto y se tomó el 0 como punto de congelación y el 100 como el punto de ebullición, ¿verdad? Y se tomó el nombre de grados Celsius, ¿ok? Para evitar la confusión en este caso, ¿sí? Entonces, grados Celsius, así que ya saben que para la próxima vez cuando puse yo aquí, que cuando vean la unidad de temperatura como grados centígrados, como lo mencionamos antes, ya no, eso se refiere a grados Celsius y no grados centígrados, ¿no? Y bueno, pues grados Fahrenheit es simbolizado por el símbolo de la F, ¿sí? Fue propuesto por Daniel Gabriel Fahrenheit al inicio del siglo XVIII. Y él lo puso porque él diseñó el primer termómetro de mercurio, ¿no? En esa escala, él estableció como las temperaturas de congelación y ebullición del agua en 32 grados Fahrenheit y 200 grados Fahrenheit, ¿sí? Hay unas fórmulas, yo estoy en contra de las fórmulas, pero bueno, aquí no hay de otras, no encontré reglas de tres, cómo sacar esto, ¿no? Pero hay cálculos para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, donde grados Fahrenheit es igual a 9 entre 5 multiplicado por los grados Celsius más 32. Recuerden que lo que esté entre corchetes es lo primero que se tiene que hacer. Se tiene que hacer 9 entre 5 que multiplica a grados Celsius. Ya que se haga esto, o así se le suma 32. ¿Ok? O pasar de grados Fahrenheit a centígrados. Y aquí está la fórmula donde grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32 que multiplica a 5 entre 9. ¿No? En esto pues hay tablas de conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit y de grados Fahrenheit a grados centígrados, ¿sí? Grados Celsius, perdón. También pues hay
Por medio de Excel pueden ustedes colocar las fórmulas y obtener de grados Celsius a grados Fahrenheit. También en Google le ponen convertir las temperaturas, ¿sí? Y le ponen ustedes ahí dice grados centígrados y está mal en el Google, es decir grados Celsius, ¿sí? Entonces le ponen los grados Celsius y hacen la conversión directamente a grados Fahrenheit. Lo pueden hacer, digo, por medio de internet, por medio de Google. Están los conversores de temperatura que son muy sencillos, ¿sí? Hay muchos conversores. Pero si les gusta la matemática, bueno, pues pueden usar el cálculo de la fórmula matemática. Por ejemplo, en este caso de grados Fahrenheit a Celsius, bueno, grados centígrados, en este caso les pido yo a ustedes convertir 34 grados Fahrenheit a Celsius. Entonces, grados Celsius, según la fórmula, es igual a 34 grados Fahrenheit menos 32, que dice la fórmula. Se cierran los corchetes multiplicado por 5 entre 9. Entonces, 34 menos 32 es igual a 2, que multiplica 5 entre 9, que es 0.55. En este caso, 34 grados Fahrenheit equivale a 1 grados Celsius. Y a la inversa, por ejemplo, yo les pido convertir 36 grados Celsius a Fahrenheit. Utilizando la fórmula, grado Fahrenheit es igual a 9 entre 5, que multiplica los grados Celsius, que en este caso es 36, más 32. Hacemos lo que primero está en los corchetes, entre paréntesis, ¿sí? Entonces, 9 entre 5 es 1.8, que multiplica por 36, y todo esto sumado más 32. Entonces, 1.8 por 36 es 64.8 más los 32. En este caso, grados Fahrenheit es igual a 96.8 grados. Entonces, mediante estas fórmulas podemos convertir grados Celsius a grados Fahrenheit a grados Celsius, o podemos usar digamos, los conversores que existen en Google, o hacerlo nosotros mismos en Excel, o utilizar las tablas también de conversión, ¿verdad? Y pues las tablas de conversión pues salen de las fórmulas que tenemos, ¿ok? Y esta es la última diapositiva. Traté de ajustarme al tiempo, son las 10:32. Me pasé por 2 minutos. No sé si tengan alguna duda, muchachos, en relación a los cálculos. Sé que pues es matemática y a veces la matemática no nos entra. Traté de manejarlo lo mayor posible por reglas de 3, que por sentido común, el menos común de los sentidos, ¿no? De no usar tanto la calculadora, saber que si multiplicamos por 10, 100 y 1000 es mover el punto hacia adelante, y si dividimos entre 10, 100 y 1000 es mover el punto hacia atrás, cuantas veces se requiera, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda en cuanto a la dosificación, dosis, que les pueda yo ayudar. Sí, preguntan, buenos días, gracias doctor, muchísimas gracias por la presentación. Preguntan si puede aclarar el término de dosis-respuesta. Ok, yo lo mencioné, en la mayor parte de los libros de farmacología cuantitativa menciona que a mayor dosis, mayor respuesta. O sea, que entre mayor demos un medicamento, pues mayor respuesta vamos a tener. Obviamente, hay varios tipos de respuesta. La respuesta esperada y la no esperada. La respuesta esperada, pues es la respuesta terapéutica que nosotros requerimos. Y la respuesta no esperada, pues bueno, son los efectos colaterales, efectos secundarios, etc. Obviamente que a mayor dosis, mayor respuesta, puede ser la respuesta terapéutica, pero también puede ser los efectos colaterales, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos con los analgésicos en los humanos, que yo siempre les digo a los muchachos, traten de no combinar dos AINES, porque a veces no, dice, es que no se me quita el dolor, y combinamos un AINE con otro AINE, ¿no? Siempre menciona la palabra prohibido, pero no es prohibido, no se permite combinar dos AINES, ¿sí? Hablando de diclofenaco, ketorolaco, ¿por qué? Porque hay un techo analgésico, y ese techo analgésico está dado por la presentación de los medicamentos. Cuando combinamos dos AINES, lo único que aumentamos son los efectos colaterales, ¿sí? No aumentamos el efecto analgésico. Pero recuerden que los AINES sí los podemos combinar con paracetamol, porque el paracetamol no es un AINE. AINE significa analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Y el paracetamol es un analgésico antipirético, no es antiinflamatorio. Entonces los AINES sí se pueden combinar con paracetamol.
Por eso, dentro de las presentaciones farmacéuticas, vemos AINES combinados con paracetamol, ibuprofeno, paracetamol, ketorolaco, paracetamol, etcétera. Pues por eso les mencionaba a ustedes, a mayor dosis, mayor respuesta. O sea, conforme vamos incrementando la dosis, incrementamos la respuesta, pero hay que ver que también hay efecto techo y hay que saber también que existe una respuesta, que es la respuesta alérgica, que no es dependiente de la dosis. Es una respuesta dentro de los factores que modifican la respuesta, pues están los factores genéticos, ¿sí? Y ahí viene por la respuesta alérgica, que es independiente de la dosis. ¿Por qué? Porque con pequeñas cantidades de medicamento nos puede dar dosis muy altas. ¿Okay? Gracias, doctor. Okay. Sí, sí, muchísimas gracias. Ahorita hoy estaba leyendo otra. Dicen que una gota cada 2 minutos, pues es un poco complicado de lograr. Entonces, si usted considera o recomienda que se hagan diluciones en este caso. Sí, por ejemplo, yo les mencioné cuando estaba manejando la oxitocina. Por ejemplo, si solamente consiguen la de 20 unidades internacionales, pues imagínense, si la diluyen en 250 mililitros, pues van a pasar una gota cada 4 minutos y pues no. Si en cuanto al precio de la solución fisiológica es barata, ¿ok? Entonces, no pichicatemos en cuanto al volumen. Entonces, mejor diluyámosla, ¿sí? En este caso, en una solución fisiológica de 1000 mililitros para que una gota sea una milunidad. Entonces, traten de acuerdo al frasco, a la presentación, a la concentración, que se venga, por ejemplo, en este caso de la oxitocina, dar una gota por minuto, ¿sí? Por ejemplo, si yo mencioné, si era de 5 unidades internacionales, pues la diluimos en 250, que es lo común en los hospitales, ¿sí? Si conseguimos de 10 unidades, pues hay que diluirla en 500 mililitros para que una gota sea una milunidad. Y así vayamos, que a los 15 minutos no hubo respuesta, pásale 2 gotas, ¿ok? Que equivale a 2 milunidades. Hacer nuestros cálculos más sencillos y más rutinarios, ¿ok? Si conseguimos frascos ahora de 20 unidades internacionales, bueno, diluirlo en 1 litro y sabemos ya que una gota es una milunidad, ¿sí? Digo, dependerá de cada veterinario. Si sabes que quiero empezar con 2000 unidades, bueno, ok, puedes empezar con 2000 unidades a inducir el trabajo de parto, ¿no? Pero en este caso dependerá de qué tipo, digamos, de presentación farmacéutica tenga, ¿no? O que consigan en ese momento, que en la actualidad con la pandemia, pues a veces batallamos por conseguir cierta concentración y nos envían otra. Bueno, es hacer los cálculos nada más y hacer su equivalencia. Es algo muy sencillo, ¿ok? Pero depende de nosotros si queremos administrar más gotas por minuto, pues hacemos la dilución en un volumen mayor, ¿ok? Pero siempre, bueno, acá en el área médica, nosotros siempre lo hacemos por una gota por minuto, que depende de la solución, que sea una gota por minuto y no batallar, ¿ok? Gracias, doctor, muy amable. Hay otra pregunta que preguntan si tiene usted acceso a los cálculos de dosis letal, títulos o potencias que los pudiera compartir. Sí tengo el acceso. De hecho, yo soy el encargado del área de ensayos. Las dosis letales 50, bueno, esas son las dosis que mata a la mitad de la población. Realmente cuando hacemos estudios de ensayos, lo hacemos en roedores. De hecho, yo he hecho un montón de dosis letal 50 porque manejamos, en este caso, un medicamento antinoplásico que lo tenemos patentado y determinamos las dosis letales en diferentes especies animales. Las dosis letales 50 se tienen que determinar en diferentes especies de animales y en diferentes vías de administración. Y esos vienen en los libros, ¿sí?, de toxicología. Son parámetros toxicológicos que nos sirven como patrón de comparación para saber y comparar la toxicidad entre varias sustancias. Pero eso viene en los libros y eso se los puedo yo proporcionar, las dosis letales de todas las sustancias, ¿sí? Esas sí las tengo yo, digo, porque yo manejaba y determinaba mediante Provis las dosis letal 50 en diferentes especies de animales, ¿ok?
Pero sí, se los puedo proporcionar la dosis letal. Si me dicen ustedes qué sustancia, les puedo proporcionar la dosis letal para cada especie de animal y para cada vía de administración para el medicamento que ustedes requieren. Pero son tablas y son como unas 1000 y cacho de hojas que los puedo proporcionar sin ningún problema. El libro donde vienen todas las dosis letales, ¿sí? Para cada especie animal y para cada vía de administración. En este caso, recuerden, lo único que manejamos son las dosis letales 50. No manejamos dosis letal 10, ni 20, ni 80, ni 90. Recuerden, debido a la hipersensibilidad de los animales o la hiporreactividad. Cuando manejamos la dosis letal 50, tenemos la misma probabilidad de tener animales hiporreactivos que hiperreactivos, ¿sí? Entonces, nuestras gráficas no se mueven para ningún lado. Entonces, por eso siempre vamos a manejar dosis letal 50 y a nivel de efectividad manejamos la dosis efectiva 50. Y eso lo determinamos para determinar en este caso el margen de seguridad de los medicamentos o índice terapéutico, donde sabemos la fórmula donde índice terapéutico equivale al cociente o la división de la dosis letal 50 sobre dosis efectiva 50. Pero yo se los proporciono las dosis letales para el medicamento que ustedes ocupen, o les paso el libro también donde vienen todas las dosis letales de todas las especies donde se ha estudiado con las diferentes vías de administración. Gracias, doctor, se lo voy a recibir. Muchísimas Claro gracias. que sí. Usted nos lo puede compartir a Mica o a mí y entonces ya después nosotros lo compartimos con ellos. O les llevo el libro ahora que sea la próxima, ¿cómo se dice? El próximo congreso, si es que llega a ser presencial. Yo he asistido al de Cancún, que fue el primero, luego el de Puerto Vallarta, luego el de Antigua, en Guatemala. No sé, toca este año ya, ¿no? Sí, este año toca, pero creo que lo haremos de manera virtual. No, hombre, pero yo voy presencial. Pero lo esperamos aquí. Yo aquí lo espero en Guatemala con los brazos abiertos. Aquí puede venir Claro y que nos lo sí, llevo. estuve en Guatemala, les agradezco bastante. Estuvo muy bonito el congreso en Guatemala. Gracias. Estuvo muy bien organizado, los felicito. Gracias, pues aquí lo esperamos siempre para, Claro pues, que sí. para lo que usted necesite, aquí estoy a la orden y aquí yo lo llevo a conocer todo lo que están diciendo. Claro que sí. De hecho, ahí me llevaron ustedes a subir el Volcán de volcán. Pacaya. Sí, no, hombre, casi llegué muerto. Tuve que subirme un caballo porque si no, no llegaba. Pero bueno. Pero es una experiencia única. Subir volcanes de Exactamente. Guatemala es una de las cosas más bonitas. Exactamente, es algo que no pasé, pero sí fui para allá. Perfecto. Bueno, entonces la siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos asegurar la correcta ingesta de la dosis por individuo de un antiparasitario que es administrado en el agua de bebida de manera colectiva a un grupo de ratones? A ver. ¿Cómo podemos... Ahorita le digo otra vez. A ver, otra vez. ¿Cómo podemos asegurar la correcta ingesta de la dosis por individuo de un antiparasitario que es administrado en el agua de bebida de manera colectiva a un grupo de ratones? Mire, estaba en el área de ensayos y he administrado medicamentos. No me gusta, aunque lo hacen, y así se publica, ¿no? No me gusta administrar un medicamento en el agua de bebida, sobre todo si tenemos varios grupitos de animales, no sabemos qué tanto tomaron en forma, cada uno de ellos por separado, ya sea que tengamos jaulas metabólicas o en las jaulas normales, ¿no? Lo que yo hago, porque así me gusta y porque sé porque creo que es lo correcto, es sondear a los animalitos. Y con una sonda, le pongo la sonda hasta el estómago y dosifico en una forma correcta el medicamento. ¿Sí? Para mí es muy sencillo sondear, muy sencillo. He visto en algunos artículos que dicen, es que tenemos tanta mortalidad por el sondeo. ¿Sí? Y la verdad, yo nunca he tenido mortalidad con el sondeo. Mientras sea con dos personas, con uno que lo sujete bien animalito, que te ponga bien la posición de la cabeza y la otra persona meta la sonda correctamente para que no se vaya a tráquea, le des vuelta correctamente, ¿sí? Yo utilizo sondas de plástico que son más sencillos, ¿sí? Y nunca he tenido problemas en cuanto a mortalidad. Digo, para mí lo correcto, dosificar en forma correcta, sabiendo cuánto estoy administrando, es sondeando poniendo una sonda a los animalitos, ¿sí? En nuestro estudio.
Siempre lo he hecho así. Yo hice un estudio de Dotval, por ejemplo, que era medicamentos antituberculosos, y sondeamos los animalitos y no nos tardaban nada, eran casi 80 animalitos y los sondeamos todos los días durante que fueron 2 meses y nunca hubo mortalidad. Si lo haces en una forma correcta y coordinada, no pasa nada. Digo, el hecho de que, y no lo critico, que en los artículos lo pongan en el agua de bebida, no sabemos realmente qué tanto medicamento está ingiriendo nuestro animalito, ¿no? Yo prefiero sondearlos, ¿ok? Sondearlos con una sonda. Y eso lo he hecho muchas veces, o sea, y es la forma más correcta de dosificar. El hecho que lo pongas en el agua de bebida, puede ser que un día el animalito tome tanta cantidad de agua, otro día sea diferente, etcétera. Y son muchas variables que pueden intervenir en este caso, y lo hacen en el transcurso de todo un día. Yo prefiero dosificarlos en un mismo momento. Recuerden, cuando hacemos un experimento, tenemos que dosificarlo a la misma hora, todos al mismo tiempo, etcétera, para evitar esas variables de confusión, ¿no? Recuerden que existe la cronofarmacología y la cronotoxicología. Entonces, tenemos que hacerlo todo igual para poder estar de acuerdo con nuestros resultados. Entonces, lo que yo recomiendo es sondear, en este caso, a los animalitos, ¿no? Para tener correcta la dosificación del medicamento que estamos dando. En este caso, un antiparasitario. Gracias, Y doctor. en este caso lo estamos dosificando de acuerdo al peso. Algunos animalitos, pues, digamos, si son ratas, algunos pesarán 300 gramos, otros 350 gramos, otros 180 gramos. Entonces estamos dosificando de acuerdo al peso a cada animalito. Lo marcamos, sabemos cuánto pesa. Por eso fue de decirles que dosificamos de acuerdo al peso, ¿sí? Entonces, y hay que hacerlo así. De acuerdo al peso, es la cantidad de medicamento que debe recibir nuestro paciente. No hagámoslos ¿cómo se puede decir? Por facilidad. Ahí te lo disolvé en el agua a beber y dejarlo a ver qué tanta agua bebe, ¿no? Es preferible dosificarlo mediante una sonda y ya estamos 100% seguros de que le pasamos la cantidad que nosotros requerimos, ya sea para un experimento o para, en este caso, como tratamiento. ¿Okay? Para sondear. Es muy sencillo, se los juro. He visto sondas, por ejemplo, de fierro o acero, ¿sí? Y he visto que regularmente se van a tráquea y matan animalitos, ¿no? Con las sondas de plástico es muy sencillo, ¿sí? Y pueden ustedes controlar la dosis que recibe su paciente. ¿Okay? Y es muy sencillo saber si estás en tráquea o no, porque si te vas a tráquea por error, ¿sí? El animalito empieza como que no puede respirar. Inmediatamente la sacas y lo vuelves a hacer y ya sabes que estás en el estómago. ¿Okay? Pero eso ya te la da, digamos, la experiencia, pero es muy, muy sencillo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tiene más preguntas ahí, doctor Escamilla. Y hay una por acá que a mí me parece muy interesante. Muchas veces cuando vemos un medicamento, por ejemplo, la indicación del medicamento te dice, por ejemplo, administre 2 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Pudiera, doctor, antes me gustaría decir que una conferencia muy amena, los comentarios son muy favorables, todo el mundo entendió este tema tan difícil de los números. Entonces, creo que usted lo ha explicado de una forma muy sencilla. Muchas gracias por eso y a nombre de la FESANCAL le agradecemos su participación. Pero en este sentido, si cuando un medicamento es ambiguo a la dosificación que nos está dando, ¿cómo podríamos o podría darnos alguna recomendación sobre cómo, es decir, le pongo 2 o le pongo 5, ¿no? En un momento determinado. ¿Cuál sería el criterio que tendríamos que seguir para elegir cuando nos dan un amplio rango de dosis del medicamento? Ok, regularmente con el área de la salud médica del humano, siempre dosificamos en un paciente adulto de 70 kilos, ¿ok? Entonces, todas las dosis que vengan en los libros de farmacología médica es para un adulto estándar de 70 kilos. Obviamente hay muchos factores que pueden modificar la respuesta
Y de ahí que exista la amplitud de las dosis, como mencionan ustedes. Administre de 2 a 4 miligramos por kilo. ¿Por qué? Por la gran variabilidad. Recuerden que hay muchos factores que modifican la respuesta, como es el sexo, como es el peso, como lo estamos viendo, que estamos dosificando por peso, como debe de ser, ¿verdad? Algunas enfermedades hepáticas, renales, genéticas, etcétera. Entonces, dentro de esta variabilidad, ¿sí?, en los estudios que hacemos, por eso viene ahí que una variación entre 2 y 4 miligramos por kilogramo de peso. Por ejemplo, cuando les mande a ustedes todos los datos de dosiletal 50, pues viene dosiletal 50 de 4 a 6 miligramos por kilo, ¿sí? Por esa gran variabilidad. Por ejemplo, cuando vemos los parámetros farmacocinéticos que yo les mencioné, por ejemplo, la vida media, vienen las vidas medias más menos tanto, ¿sí?, que son las 2 desviaciones estándar que se toman en cuenta. De ahí esa cantidad. Ahora, dependerá del medicamento que estamos usando. Si es un medicamento con un bajo índice terapéutico, ¿sí?, entonces, pues manejemos la dosis baja que manejan, ¿sí?, que es de 2. Si ustedes me mencionaron de 2, 3, de 2 a 4 miligramos por kilo. Si es un medicamento con un bajo margen de seguridad o índice terapéutico, pues manejemos la dosis de 2, porque recuerden que en estos medicamentos la ventana terapéutica está muy cercana de la dosis tóxica, ¿ok? Si es un medicamento con un alto margen de seguridad o índice terapéutico, pues manejamos en la dosis de 4, ¿sí? Todo dependerá de la seguridad del medicamento que estamos manejando, ¿sí? Como ahorita que lo mencioné en cuanto a la oxitocina, los libros mencionan que debes empezar con la dosis más baja de una milunidad por minuto. Pero a veces a unos médicos veterinarios dicen, no, yo quiero empezar con 2 milunidades por minuto. Yo quiero empezar con 4 porque quiero terminar rápido, ¿sí? Bueno, ok, puedes utilizar la de 4. Ok. Ya depende de cada médico veterinario qué dosificación utiliza, ¿sí? Regularmente la recomendada, ¿sí?, es empezar con la dosis más baja de una milunidad, en el caso de la oxitocina. ¿Okay? Pero todo dependerá del margen de seguridad de los medicamentos. ¿Qué tan seguros son para poder utilizar la dosis mayor que está dictada o la dosis menor? Ok, doctor, muchas gracias. De nada, doctor Carlos. Yo quisiera, si me permiten, también hacer una recomendación a las personas que van a hacer el examen en relación a este tema. Yo no conozco las preguntas del examen, sin embargo, generalmente lo que se utiliza es analogías. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las conversiones de grados centígrados a Fahrenheit. Por ejemplo, les van a preguntar o les pudieran preguntar, por ejemplo, a cuántos grados Fahrenheit equivale la temperatura de esterilización, a cuántos grados centígrados, ese tipo de conversiones simples que ustedes pueden elaborar previamente con las fórmulas que el doctor ya nos hizo favor de darnos y decir, bueno, a ver, ¿cuál sería la temperatura corporal equivalente de 36.5 grados centígrados, que es la temperatura corporal normal, en grados Fahrenheit? Estas conversiones simples son las que en un momento dado podrían venir en el examen para que ustedes también de alguna forma las memoricen, si se puede, para que estén no tengan problemas en el examen. Lo otro sería memorizar estas formulitas y hacerlas de manera directa, pero lo ideal sería, digamos que los que trabajamos en bioterio sabemos que muchas veces nos dan en grados Fahrenheit, entonces saber ya las conversiones a centígrados, que es como nosotros los hispanos nos acomodamos mejor. Entonces esa es una recomendación a los que están interesados en hacer el examen de certificación. Sí, muchísimas gracias. Ya no tengo más dudas. Yo no sé si usted tiene otro doctor por ahí. Yo ya no tengo más, pero solo tengo un montón de comentarios, que muy clara la presentación, Exacto. muy amena, muy fácil de comprender. Creo que eso fue lo que nos facilitó por las preguntas, porque creo que hay muchos comentarios de que todos lograron entender muy bien por la forma que explicó, doctor. Muchísimas gracias. Sí, es que desde que uno está en la secundaria, me acuerdo que nos daban factores de conversión, nos complicaban la vida, la verdad. Y si no te aprendes los factores de conversión, no seas nada. Entonces, entendiendo esa tablita que es muy sencilla,
con una simple regla de 3 puedes convertir todo lo que tú quieras, al igual que todas las fórmulas con las mencioné de densidad, entendiendo el concepto, todo es regla de 3, ¿sí? Más que no sé por qué en la primaria y secundaria los maestros nos complicaron la vida con tanta fórmula, y si no te aprendías las fórmulas, pues no puedes hacer nada, ¿sí? Entonces, de esta forma muy sencilla puedes sacar todos los cálculos de todo lo que uno sabe, ¿sí? Y por eso le dije, muchos estudiantes de medicina veterinaria, porque también di farmacología en la Facultad de Medicina Veterinaria de la universidad, me decían, es que no nos gusta la matemática, por eso nos metimos a veterinaria. Pero como yo daba farmacología, dije, pues tienen que saber algo de matemática, muchachos, porque al dosificar un animalito, si nos equivocamos en la dosis en un punto, podemos hacer la diferencia entre curar y matar. Por eso yo al principio inicié diciendo que la diferencia entre medicamento y veneno es la dosis. Si nos equivocamos en la dosis, podemos matar a nuestro paciente. Con solo mover el punto equivocado para adelante o para atrás, podemos hacer la diferencia entre matarlo, curarlo o no hacerle nada. Si se das el punto para atrás, pues vas a quedar una dosis subterapéutica. Y si das un punto más adelante, te puedes ir a la dosis tóxica. ¿Sí? Por eso les mencioné desde un principio, la diferencia entre medicamento y veneno es la dosis. Por eso debemos dosificar en una forma correcta. Por eso no diga que estoy en contra de dosificar en el agua de bebida, en los artículos de investigación, ¿sí? Para mí lo correcto como farmacólogo es dosificar de acuerdo al peso. Entonces yo necesito pesar a mi animalito y darle la dosificación del antiparasitario con una sonda nasogástrica, ¿no? Orogástrica, perdón, en este caso, ¿no? Y es muy sencillo, pero es muy fácil pues ponérselo en el agua de bebida y así administrarlo, pero no tenemos control del agua que va a ingerir. Y peor, si tenemos jalea metabólica, ponemos un animalito solo, pero cuando tenemos varios, pues no tenemos el control de cuánto ingirió cada uno. Entonces, lo ideal es darle la correcta desparasitación, en este caso. Bueno, si son animales controles, en este caso sí. Si son animales en un bioterio y queremos desparasitar a todos, ¿sí? Yo hablaba de cuando haces investigación y quieres una correcta dosificación de un medicamento en estudio, tienes que hacer mediante sonda orogástrica. Pero cuando quieres desparasitar a todos los animales en un bioterio, bueno, algo tranquilo, pues sí, ahí sí, no es investigación. Nomás quiero desparasitar, que es en el agua de bebida. ¿Okay? Y hay que tener en cuenta cuántos mililitros toma la especie que queremos desparasitar, cuántos mililitros toma por día para hacer la correcta concentración del medicamento dentro de la solución de bebida. Muy cierto, ¿Sí? doctor. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Gracias, Nos están pidiendo si es posible que nos dé su correo electrónico para que si tienen dudas adicionales o pedir información específica sobre la DL50 de algún medicamento en específico, lo pudieran contactar. Claro que sí. No sé si lo puse en la primera. Por favor, nada más proporcione la doctora Doris para que la ponga en el chat de ya lo puse. Okay. Ya lo puse. Para que sí, Solo le voy a pedir a Sam que por favor deje de estar rayando la pantalla. Siempre he puesto en la primera diapositiva mi nombre, mi correo electrónico y hasta mi celular, se lo juro. Siempre lo hago y esta vez no sé por qué no lo hice, pero es vtames@hotmail.com. Okay. Ya está en el chat para todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, doctora, creo que es todo por el momento. Agradecerle al doctor de manera personal el haber aceptado la invitación a participar en este curso virtual. No, todo lo contrario, agradecerles a ustedes por la invitación, al doctor Carlos Escamilla, que lo he visto en todos los congresos de la federación, que ahí hemos estado, y agradecerles que me hayan invitado a participar con ustedes, y es un gusto, y cada vez que ustedes me inviten para el tema que ustedes me decidan, con todo gusto los apoyaré, sabe que estoy con ustedes. Muchas gracias. Con gran cariño, obviamente, de ustedes, de tantos años de conocerlos. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y una disculpa también por no estar en pantalla. No sé, nunca había usado la plataforma Zoom, es la primera vez y no sé dónde se le pica para que yo salga en pantalla. Como dije al principio,
tengo con mis alumnos decir que si estoy hablando debo estar en pantalla, pero pues no sé, aquí decía iniciar video, pero si le picaba algo tenía miedo de que me sacara o algo. Y, No, no pues, se preocupe. no le piqué. No tenga pena, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que pues aprendimos un montón y pues la verdad es que sí nos hubiera gustado verlo ahí, pero igual no importa, muchísimas gracias. Creo que nos concentramos también en ver la presentación. Todos, tengo muchos comentarios de felicitaciones, que la muy amena y didáctica la clase, muchísimas gracias. Okay. Agradezco a todos también que hayan estado con nosotros el día de hoy, que estén aquí presentes. Recuerden que la presentación la vamos a subir a la plataforma, así que la pueden revisar cuantas veces ustedes quieran volver a verla. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Gracias, doctor Escamilla. Y pues entonces lo seguimos viendo. Ahí les mando recordatorio de nuestro siguiente módulo. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan feliz fin de semana y que descansen. Nos vemos. Entonces, adiós. Igualmente, Gracias a todos. bye. Buenas Gracias a tardes. todos. Hasta luego. Buenas Adiós. tardes. Bye, bye.